Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Giancarlo Congolino y los quiero invitar a nuestra reflexión de hoy, la cual lleva por título Alimenta tu espíritu, te conviene. Así como nuestro cuerpo necesita alimento para mantenerse saludable, nuestro espíritu también requiere nutrición para crecer y florecer en nuestra relación con Dios. En la palabra de Dios encontramos instrucciones claras sobre cómo alimentar nuestro espíritu y los beneficios que esto conlleva. Cuando nosotros pensamos en la vida espiritual, tenemos que entender que somos tripartitos, que somos un espíritu, que somos alma y que somos cuerpo, y los tres necesitan de cuidado. Sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y al cuerpo hay que darle un cuidado muy minucioso, porque si no tenemos salud, pues no tenemos el resto. Por eso es importante cuidar lo que comemos, cuidar el descanso, la hidratación, en fin, todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Y eso es administrar bien la gran bendición que Dios nos ha dado en el cuerpo. A nivel de nuestra alma, sabemos que la salud emocional es sumamente importante. Saber que debemos tener cuidado con nuestras emociones, con no guardar resentimientos, con perdonar, con no tener esa sed de venganza, todo ese tipo de situaciones que pueden amargar nuestra alma, es importante que las vigilemos y que busquemos la manera de deshacernos de todo eso que nos lleva a vivir una vida pesada, hablándolo emocionalmente. Y por supuesto, cuando hablamos del espíritu, también tenemos que tener mucho cuidado, porque lo espiritual tiene que ver con nuestra relación íntima con Dios. Hoy en día escuchamos que todo es espiritual, si prenden una vela es espiritual, si se van y se paran delante, no sé, en el mar es espiritual, que un olor es espiritual. Todas esas cosas que esta humanidad ha redefinido como quieren, tienen que ver con lo que ellos dicen, no con lo que dice la palabra de Dios. Y para tener una vida saludable a nivel espiritual, necesitamos tener una relación íntima con Dios. Necesitamos acercarnos a su palabra, necesitamos meditar en ella y tener una intimidad en oración con Dios. Hay muchas cosas que podemos hacer que no tienen que ver con nuestra salud espiritual, pero pareciera que sí. ¿Cuántas personas sirven en una iglesia y no tienen nada espiritual? ¿Cuántas personas cantan y adoran en una iglesia y no tienen vida espiritual? ¿Y cuántas personas hasta predican y no tienen una vida espiritual? Porque a veces relacionamos que las actividades que hacemos en una iglesia nos vuelven espirituales y no es así. Por eso nos llevamos tantas sorpresas. La vida espiritual tiene que ver con el conocimiento de la Escritura, con el conocimiento de la palabra de Dios, con meditar en ella, con pasar tiempo en intimidad con Dios, con orar. Eso nos nutre la vida espiritual. Pero cuando nos dedicamos solamente a la oración y no a conocer la palabra de Dios, recordemos que muchas de nuestras oraciones son simplemente expresiones emocionales nuestras por lo que estamos viviendo o por lo que estamos anhelando, por lo que estamos pasando en ese momento. Entonces, para tener una vida saludablemente hablando a nivel espiritual, necesitamos conocer la palabra de Dios, relacionarnos con ella, saber qué es lo que Dios dice en ella para cada uno de nosotros, para poder conocer un poco más a Dios y también para conocer qué dice Dios de nosotros, para que nos fortalezcamos y entendamos que valemos mucho y que no estamos aquí para mendigar atención y amor con la gente, sino que valemos mucho para Dios y al contrario, tenemos mucho para dar para tanta gente que lo necesita. En el libro de Mateo capítulo 4 versículo 4 leemos: No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estas palabras nos recuerdan que nuestro sustento espiritual es tan vital como nuestro sustento físico. La palabra de Dios es el alimento que nutre y que fortalece nuestro espíritu. Cada vez que nos sumergimos en las Escrituras, abrimos nuestro corazón para recibir la verdad divina y permitimos que esa palabra de Dios transforme nuestras vidas. En otra parte de la Biblia también encontramos en el Salmo 119, 105, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una luz que guía nuestros pasos y nos muestra el camino correcto que debemos seguir. Cuando meditamos en ella y aplicamos sus principios,
encontramos dirección, encontramos discernimiento y encontramos sabiduría divina para tomar decisiones acertadas. Por eso es bueno que nosotros entendamos que nuestra vida espiritual tiene que ver con la intimidad y el conocimiento que tengamos con la palabra de Dios y con esa meditación en ella, cómo la aplicamos a nuestras vidas, y eso nos va a llevar a un nivel espiritual que es el que Dios quiere. Por eso sigamos buscando de Dios en intimidad y sigamos nutriendo nuestra vida espiritual a través de la palabra de Dios. Entonces, para tener una vida saludable a nivel espiritual, entendamos que si no nos familiarizamos con la palabra de Dios, podremos estar imaginándonos muchas cosas y creyendo lo que otros dicen simplemente porque no tenemos una base sólida para confrontar todo lo que escuchamos, incluso muchos mensajes que se dicen ser cristianos. Entonces, si queremos tener una vida saludable a nivel espiritual, necesitamos tener intimidad, leer la palabra y estar siempre atentos a llenarnos, a nutrirnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es activa y tiene el poder de transformar nuestros corazones, tiene el poder de transformar nuestras vidas y llevarnos a otro nivel espiritual. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este nuevo día. Gracias, Dios, por la bendición que nos das de recibir hoy tu palabra, tu mensaje, y de entender, mi Dios, que necesitamos fortalecer nuestra vida espiritual a través de tu palabra. Necesitamos crecer a través de la intimidad contigo, de la oración y de meditar en todo lo que tú nos enseñas a través de la naturaleza de tu Hijo Jesús, de las personas, pero que no nos podemos saltar el conocimiento de tu palabra. Danos, Señor, ese amor por tu palabra, por buscar más de ella, por leerla, por escucharla y, por supuesto, por ponerla en práctica. Gracias, Dios, por todas las bendiciones recibidas y gracias, Dios, porque necesitamos crecer para alcanzar un nivel espiritual que nos sirva no solamente para vivir bien, para agradarte, sino también para servir a los demás. Te amamos, Padre, y te bendecimos y te damos a ti todo honor y toda gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Quiero hacerte una invitación muy especial a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Ministerio Internacional Caleb, y así puedas recibir todas nuestras publicaciones y sigas fortaleciendo tu fe y, por supuesto, creciendo espiritualmente. Te esperamos.